aquellos que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Estamos terminando una serie titulada Legado. Hoy celebramos los 8 años, pero esta serie comenzó hace 4 semanas atrás y yo recomendaría ciertamente que si tienes la oportunidad de ir al canal de YouTube y observar las primeras 3, si esta es la primera vez que nos visitas, si alguien te invitó hoy y viniste para celebrar con nosotros quizás el aniversario, yo recomendaría fuertemente que puedas tomar el tiempo de esta semana, comenzar a ver la serie completa, porque viene una línea de pensamiento y ha estado trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cuántos honestamente pudieran decir ahí donde están con señal de mano que esta serie ha sido importante para su familia, que lo ha hecho recapacitar, que lo ha hecho pensar? ¿Cuántos pudieran decir eso? Eso para mí ha sido así. Los que no alzaron la mano, Dios los bendiga también. Son bienvenidos en este lugar. Quizás hoy nos visitan por primera vez. Seriamente yo creo que es una serie especial. Yo creo que la enseñanza y el pensar en legado ha tocado mucho la fibra de nuestra iglesia. Y les agradezco honradamente porque me han permitido hablar sobre la experiencia de la muerte de mi padre frente a ustedes, lo que no es fácil, pero a la vez que predico sobre esto ha sido de sanidad para mí. Me ha permitido sanar mientras lo comparto y ustedes han tenido la gentileza de quedarse ahí y de escuchar con esa actitud. Gracias por acompañarnos en este proceso que todavía mañana se celebra el primer mes de que esto sucediese. Así que para este mensaje me encontré pensando en el legado de 8 años que nosotros tenemos ya como iglesia. Y estaba tratando de contestar una pregunta y la pregunta era la siguiente: de todas las cosas que hemos hecho, mire que nosotros hemos hecho algunas cosas en 8 años, ¿cuál verdaderamente ha sido la más importante? Eso era lo que estaba en mi mente durante el tiempo en el que yo me preparaba para este último mensaje. Yo quisiera hablar sobre lo más importante que hemos hecho nosotros. Y naturalmente gravité hacia las cosas que se podían ver. Como seres humanos a veces pensamos en el legado, ¿qué cosas Marazul ha hecho en 8 años que se pueden ver? Y comencé a pensar al principio en el trabajo que hicimos en cientos de escuelas para aquellos que son recientes a nuestra comunidad. Por años nosotros hemos estado involucrados en el área de la educación, haciendo espectáculos de comedia dentro de las escuelas, compartiendo valores, trabajando en el campo de la prevención de alcohol, droga, bullying. La iglesia presente en cientos de escuelas, no solamente eso, en cárceles. Pensaba en las cárceles que tuvimos la oportunidad de visitar y transformar. Entonces después pensaba en nuestra música. Recuerdo cuando apenas comenzábamos y no teníamos ni una sola canción original, y con el tiempo Dios nos permitió hacer música, y hasta el día de hoy que la música que se crea o sale en este lugar es tan hermosa. Yo decía, la música. Entonces pensaba en el proceso del huracán María, justo después del huracán María. Después de todo, a través de nuestra organización, nosotros terminamos supliendo más de $3 millones en suplido y alimento alrededor de todo Puerto Rico. Y esas eran las cosas en las que pensaba y decía, la nueva etapa de reparaciones menores, lo que hemos estado celebrando durante todos estos meses, los techos que estamos poniendo en casas y el techo que comenzamos o que le anunciamos la semana pasada que íbamos a tirar, se tiró esta semana y ya esta familia puede retornar a su casa en el área de Juncos. Y qué bien y qué orgullosos nos sentimos de este tipo de servicio a Puerto Rico. Pero una vez más, yo creo que Dios tomó la experiencia que hemos estado viviendo como familia para enfocarme en lo verdaderamente más importante. Y créanme que casi yo traigo las fotos del inicio y lo he hecho cada aniversario. Y traigo las fotos cuando hay 10 de nosotros sentados en una marquesina. Y comienzo todos los aniversarios hablando de eso. Y luego hablo de Yumanji, Villa Campestre, que comenzamos en la parte de atrás. Y luego de decir Yumanji, ¿a quién traigo? Un personaje que es un animal peludo, se llama
la chiva, no la cabra, la chiva. Traigo la chiva y hablo de la chiva que estaba cerca de nosotros y hablo del mango y que comenzamos al aire libre. Pero de todas esas cosas el Señor me llevó a pensar en que había algo que es mucho más importante que lo visible, que aún esa misma historia. Y la forma en la que me llevó ahí fue que esta semana cuando abrí la gaveta yo tengo una gaveta donde guardo algunas cosas y cuando la abrí encontré la única tarjeta que he guardado que mi padre me regaló. Mi padre se comunicaba mucho a través de tarjetas, de old fashioned way. Ustedes saben, cuando uno iba a Walgreens compraba una tarjeta. Algunos de ustedes dicen, yo lo hago, Jonathan, no me critique. No, yo estoy en pro 100% de los tarjeteros, pero mi papá era un tarjetero full. Para cada ocasión, y en esta ocasión era una tarjeta, no era de cumpleaños, era del Día de los Padres. Y por alguna razón, esa fue la última tarjeta que él me entregó. Yo decidí guardar esa. Mire cómo son las cosas. Yo creo que Dios estaba preparando mi corazón. Y me encontré con una tarjeta, con una carta. Y rápido comencé a pensar en que mi padre y mi madre se comunicaban por carta. Y mi padre le dejó un legado de muchas cartas a mi madre. Y mi madre le escribía muchas cartas a mi padre. Y pensando en eso, pensando en las cartas y en la comunicación y en lo importante que son, el Señor me llevó a recordar que en una ocasión en el Nuevo Testamento, y yo sé que a veces ustedes piensan que los pastores saben de memoria el Nuevo Testamento completo y toda la Biblia y que debemos recitarlo de memoria, pues su pastor no se lo sabe de memoria completamente, no tiene todos los versos. Y yo sabía que Pablo, quien es el que escribe básicamente la mitad de nuestra Biblia, el 80% del Nuevo Testamento, quien lo escribe es Pablo. Y él en una ocasión estaba hablando de su legado. Él estaba diciendo que era lo más importante para él en cuanto a su ministerio. Y tenía que ver con cartas. Y yo dije, ¿dónde está eso? Y lo busqué y lo encontré. Y no solamente eso, encontré una versión que voy a leer hoy, que es la nueva traducción viviente, que tiene un lenguaje mucho más contemporáneo y me encantó cómo lo dice esta versión. Así que hoy voy a predicar de 2 de Corintios capítulo 3, verso 2 en adelante, donde Pablo mismo está hablando de su legado. Usted lo puede buscar conmigo, puede encender su aparato electrónico, su Biblia digital, su Biblia de páginas, tarjetero, como usted quiera, busque 2 Corintios, téngalo ahí, capítulo 3, si no lo va a ver en pantalla, pero vamos a predicar la palabra del Señor. Pablo mismo hablando del legado a la iglesia. De esta forma vamos a terminar esta serie. Él dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Miren lo que dice, sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. En otras palabras, con su corazón Él invirtió en la vida de estas personas que formaban parte de esta iglesia. Y todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo, miren lo que dice aquí, que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino ¿en dónde? En corazones humanos. Y estamos seguros, dice él, de todo esto, debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. Y aquí dice él, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Ustedes no saben cuántas veces ese verso me describe desde que comenzamos hace 8 años atrás hasta hoy. Yo no pienso que estábamos capacitados por nuestra propia cuenta para hacer lo que hemos hecho en el Señor. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Miren qué hermoso, Pablo hablando de su legado y hablando de las personas de la iglesia como cartas. Así que yo fui recordado por Dios esta semana que el legado más importante de Mar Azul, el legado más importante de una iglesia,
son las personas. No son los edificios, no es el servicio que le pueda dar a una comunidad, aunque es sumamente importante. Son las personas. El legado son las personas. Y pensé que la iglesia es el lugar donde Dios reescribe tu historia y transforma tu legado. ¿Cuántas de las historias de los que están aquí han sido reescritas a través de esta comunidad de fe? ¿Y cuántos legados no han sido transformados? Y fui recordado que, como decía Pablo, esto no es algo que nosotros debemos llevarnos la gloria o jactarnos de mira lo que hemos hecho, sino que esto es algo que tenemos que decir que toda la gloria es de Él. Me acordaba de mi abuela que decía, la gloria es de Dios y el gozo es mío. Lo que nosotros podemos hacer es disfrutar y sentirnos orgullosos de que Dios nos haya permitido coparticipar con Él en su plan. Porque la idea de esta iglesia no es una idea humana, no es una idea mía, ni de aquellos 14 que comenzamos con aquellos 2 niños. La idea de esta iglesia hace 8 años es del corazón de Dios. Así que yo deseo compartir los últimos minutos de esta serie con ustedes, hablando sobre un legado transformado, un legado de cartas. Y yo quisiera mostrar algunas de esas cartas que Dios ha escrito aquí entre nosotros. Estas personas de las que voy a hablar no tenían idea que yo iba a hablar de ellos, pero la semana pasada nosotros tomamos fotos de todos aquellos que decidieron y quisieron participar de estas fotos y de legado. Y aquí detrás de mí tenemos las fotos como muestra de que el legado más importante de esta iglesia son las personas, son ustedes. Todas las fotos diferentes. Aquí hay solteros sin compromiso. Aclarando, hay de todo. Aquí hay parejas comprometidas, aquí hay parejas de novios, aquí hay esposos, aquí hay familias enteras, pero también aquí hay una representación de viudos y viudas. También hay personas que experimentaron un divorcio. Aquí hay madres solteras. En esta representación vimos fotos de la Hanga Teens, los adolescentes de nuestra comunidad. Y yo decía, Dios mío, ¿cuántos han crecido? Están viniendo casi todos los domingos 30 adolescentes que mientras nosotros estamos aquí, ellos están con su programa específico preparado para ellos en el Salón del Fellowship, donde nosotros tenemos Café Azul, liderado por Jan y Stephanie, que están a punto de casarse este año y que todos vamos a celebrar que se casaron, que son una historia de un legado transformado. Qué bien lo están haciendo. Aquí hay tantas personas distintas representadas. Sin embargo, todas las fotos en la parte de abajo tenían una declaración que decía lo siguiente, y son 4 oraciones. Decía, mi legado será uno eterno. Dejaré que la palabra de Dios le dé forma a quien soy. Me dedicaré a vivir en amor y generosidad hacia los demás. Así la próxima generación de mi familia será aún mejor. Fíjense, quizás algunos de ustedes pudieron tomarse la foto y otros no. Y algunos están viendo este video posiblemente a través de las redes sociales. Tú no necesitas una foto para hacer de esta declaración una realidad en tu vida. Dios quiere transformar tu legado. Y si tú quieres que tu legado sea eterno, lo que debemos hacer es dejar que la palabra nos dé forma, dedicarnos a vivir en amor y en generosidad hacia los demás, como lo hizo Jesús. Y de esa forma, la próxima generación de nuestra familia será aún mejor. Todas estas fotos, esta declaración está hablando de un legado transformado. Y la primera carta, si yo pudiera sacar una de aquí y se las pudiera mostrar, es la siguiente. Es la carta o la foto
de James. NASA James. Lo que quizás no conoces de James es que su papá fue un notorio narcotraficante en Bayamón. Que a la edad de 20 años, el papá de James es asesinado por su aparente mejor amigo, por un problema, obviamente, de transacciones criminales. James queda huérfano de padre temprano y es entonces criado por su tío, que hace apenas poco tiempo también pasó a morar con el Señor. Y cuando yo conocí a James, yo lo conocí hace años atrás, cuando tuve la oportunidad de ser, junto a Cristina, pastores de jóvenes, lo que hoy están haciendo Jan y Fanny en esta iglesia, en la iglesia que mi papá era el pastor general. Él me acomodó y yo entré. Pero tuve que probarme para ver si era bueno. Y en aquel momento tuve la oportunidad de acompañar a James en diferentes etapas de su vida adolescente. En el momento en el que él trataba de descifrar la vida que le había sorprendido con la muerte de un padre, aquella vida que lo llamaba a continuar las estadísticas. Y recuerdo acompañarlo en aquel momento y también recuerdo observar a James acercarse a Dios y también observarlo alejarse de Dios. Y como líder no hay nada más difícil que amar a alguien y verlo alejarse del Señor, acercarse al Señor. Y era un patrón que honestamente yo observaba en la vida de James. Tiempo más tarde lanzamos Mar Azul y en uno de esos servicios, ¿quién llega? NASA James. Aquí está nuevamente. Observé que se estaba acercando al Señor. Y yo decía, Dios, esta vez tú vas a hacer algo tan tremendo en el corazón de James, que nunca más se va a alejar de ti. Y tengo que confesarles que como humano que soy, yo decía, Señor, cuando veía a James unos domingos y después no lo veía, yo decía, ¿qué pasará? ¿Será este el comienzo de un alejamiento? Pero qué bueno que en esta comunidad James encontró otras personas que Dios puso en el camino y que entendieron la oportunidad que Dios le daba de crear un legado juntos. Y estas familias las voy a presentar brevemente. La primera es la foto de la familia de Mónica y Abner, quienes con mucho cariño y amor cuidaban de James cuando faltaba. No era John, eran ellos los que lo llamaban y le decían James y lo invitaban a comer tacos en la casa de Mónica. Mónica hace unos tacos maravillosos. Ahora su hija ha aprendido a hacerlo. Y aquellos que han tenido la oportunidad, si no, acérquense a Mónica y díganle, ¿cuándo me vas a invitar a mí a una tacada en esta iglesia? Porque después de todo, lo más importante y el legado más importante de una iglesia son las personas. Y el legado de Mónica incluye tacos. Y ahí estaba Mónica haciendo tacos para James y dejándose usar por Dios en esa relación. Y luego en este proceso entra la amistad cercana de Yasmanis y Cristel. Yasmanis, nuestro pastor de outreach o de evangelismo, junto a su esposa, fueron cruciales. No está la foto, pero Ana, nuestra directora de PDP, también, perdón, está la de Jazz, pero la de Ana no está. Y después apareció Diana. Y esta foto que ustedes ven al final es la foto de Diana. Me gustaría que producción la pusiera cuando quiera.
Y de Diana voy a hablar en unos minutos. Porque todos ellos entendieron lo que dice 2 Corintios 5, 19 al 20. Una vez más voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Y se lo dio a Mónica, y se lo dio a Jazz, y se lo dio a Diana, y te lo dio a ti. Él te ha entregado el hermoso mensaje de reconciliación. Un mensaje que puede transformar legados, y te lo entregó a ti y a mí. Así que somos embajadores de Cristo. Tú pensabas que Él no te había invitado, que tú no eras parte de su plan para crear legado, que no tenías lo suficiente, que no tenías las capacidades. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Y esto es interesante porque si la declaración que tiene la foto de James la viéramos paso a paso, pudiéramos entender que es real. Su legado será uno eterno porque algo ha sucedido en el corazón de James. Cuando ustedes escuchan a James hoy, él habla de una profundidad de relación con Jesús diferente a la que jamás había hablado hace años atrás. Algo ha ocurrido en el corazón de James. James, luego del huracán, estaba a punto de renunciar a la isla y salir. Se encontraba entristecido. Pero Diana, que la vamos a ver a continuación ya mismo, fue convocada por Jazz para que buscara a James en la casa porque no tenía carro y lo trajera a una misión, porque James iba a ser el driver de esa misión. Y Diana, quien apenas llevaba meses en Mar Azul y quien estaba viviendo un momento muy difícil en su propia historia de vida, decidió cargar el hermoso mensaje de reconciliación diciéndole a James: James, te vamos a reconciliar con un propósito divino. Tú vas a ser el driver de esta misión. Y Diana fue y buscó a James. Y esa fue la primera misión en la que James participó guiando. Y desde ese día hasta hoy, James no solo se convirtió en el chofer oficial de todas nuestras misiones y la Blue Van. La guagua azul que tenemos es blanca, pero le llamamos azul porque todo en Mar Azul le llamamos azul. Tenemos un Blue Room, no hay nada azul en el Blue Room. Tenemos una Blue Van, no hay nada blue en la van. Tenemos un Blue Driver, no hay nada blue en el... Tenemos café azul, no hay nada azul en el café. Pero James se convirtió no solo en el driver, sino en el gerente del almacén, y hasta este momento ha crecido como un líder en la respuesta de Dios a Puerto Rico, porque Dios hace su llamado por medio de nosotros y lo hizo por medio de aquellos que cubrieron la vida de James en un momento difícil, y lo hizo a través de Diana cuando lo buscó, y lo hizo a través de todos aquellos que lo cuidaron. Su legado será uno eterno. Él está dejando que la palabra de Dios le dé forma a quien es, y no lo que las estadísticas y aquellos que lo rodeaban pensaban que él se iba a convertir o pensaban que iba a llegar a ser. Él decidió un camino distinto. Él se ha dedicado a vivir en amor y generosidad, como dice esa declaración, trabajando a tiempo completo aquí en Mar Azul. Él trabaja para Mar Azul, y la próxima generación de su familia será aún mejor. Él está soltero y sin compromiso. Y yo creo que Dios no lo ha llamado al celibato. Yo estoy convencido de que Él quiere tener una familia. Él sueña y planifica con una familia.
Y yo no sé, James, cómo va a ser tu familia, pero va a ser mejor que lo que jamás pensaste, porque tu legado ha sido transformado. Y si tú te identificas con James, tú también puedes dejar que Dios transforme tu legado. Tú también puedes dejar que Dios escriba en tu corazón y que te conviertas en una carta en tu universidad, en tu trabajo, en tu negocio, en tu vocación, en tu práctica. Las próximas 3 cartas que les voy a enseñar son 3 cartas parecidas. Las van a observar aquí. Vamos a ir una por una y luego voy a compartir de todas ellas. La primera es Magali. Magali y su hija Génesis. Yo creo que hoy Magali no está aquí. ¿Sí está? Está sirviendo en algún lugar. Magali, tú estás afuera sirviendo en algún lugar. No me está escuchando, ¿verdad? Pues me voy a servir con la cuchara grande y voy a hablar de Magali. Todo lo que yo pueda hablar ya mismo. Esa es Magali. Esta es Samari. Y una vez más, esta es Diana. Y escúchenme bien. Porque todas llegaron a Mar Azul siendo madres solteras. Su historia, como la de todos, contiene un buen número de momentos difíciles y un buen número de momentos alegres. Pero las estadísticas también estaban en su contra. Una mujer sola, levantando varios hijos. En el caso de todas ellas, tienen múltiples hijos. Y todas pudieron haberse rendido, pero no lo hicieron. Madres solteras. Nuestra iglesia tiene un legado de múltiples madres solteras. Yo me alegro cada vez que yo veo una madre soltera entrar por esa puerta, viviendo un infierno, pero llegando a un lugar donde van a encontrar personas que lo invitan a comer tacos. Personas que empiezan a relacionarse con ella para saber cómo está. Y una iglesia que está interesada en formar parte del desarrollo de su maternidad. Y si vamos a hablar claro, hay padres solteros también. Y nuestro legado como iglesia está lleno de madres solteras y de padres solteros. Y su legado, Magali, Samari y Diana, su legado será uno eterno. Porque algo ha sucedido en el corazón de Magali. Tú lo puedes notar al hablar. Su experiencia con Jesús, lo puedes ver en su servicio. Algo ha sucedido en el corazón de Samari. Lo puedes ver en ella. Algo ha sucedido en el corazón de Diana, quien llegó a Mar Azul sin tan siquiera tener idea de cómo podía tener una relación con el Dios creador. No sabía ni cómo hablar con él. Yo recuerdo que ella comenzó por PDP y luego por Mar Adentro. Y yo vi cómo Dios fue formando a través de su palabra el corazón de Diana. Y llegó en medio de haber perdido su negocio y en medio del momento más crítico financieramente para ella. De esa forma llegó con situaciones de reto. Sin embargo, ella encontró fortaleza para continuar en el Señor. Por eso su legado será uno eterno. Todas están dejando que la palabra de Dios le dé forma a quienes son y no lo que la sociedad dice que ellas son. Todas se han dedicado a vivir en amor y en generosidad hacia los demás. Miren, Magali ha sido la evangelista número 1 de Mar Azul desde su comienzo. Y se lo voy a comprobar.
¿Cuántos de los que están aquí, porque posiblemente la mitad está sirviendo en algún lugar o están con los niños? ¿Cuántos de los que están aquí llegaron porque son familia de Magali? Porque Magali de alguna forma le habló, alce la mano donde está. Miren nada más, la mitad de este lado de la iglesia ha levantado la mano. Esa es la obra de Magali y hay mucha más familia que ha llegado a los pies de Jesús. Porque ella fue quien entendió que Dios le había dado el hermoso mensaje de reconciliación. No solamente ella hace esto, sino que hoy Samari es parte del equipo de PDP, de Punto de Partida, quienes actualmente todas las semanas, los miércoles, se montan en una guagua y juntos viajan a Junco y se encuentran con Gaby y Amneris y allá sirven en el lanzamiento de ese campus que estamos comenzando en Juncos. Samari se ha convertido en parte integral del desarrollo del futuro de Mar Azul. Llegando aquí, sus hijas se han involucrado en el servicio, sirven en Mar Azul Kids. Samari sirve en Mar Azul Kids. ¿Dónde no sirve Samari? Ella sirve en todas partes. Tú la ves cuando llega, la ves cuando están desmontando, ella se cambia la camisa, se pone a desmontar cosas. Tú dices, Samari, cógete un break, brother, descansa. Samari está sirviendo. La próxima generación de su familia será aún mejor. Diana, su hijo Daniel, está participando de los ambientes que tenemos para los niños, pero su hijo Isaac está recientemente con nosotros, ha sido integrado nuevamente a la familia. Isaac es una de las alegrías más grandes en el momento de la respuesta, porque cuando vino el último grupo de Boston, quien estuvo metiendo mano con todos los del equipo de Mar Azul fue Isaac. Y ahora vemos un Isaac que está involucrado en levantar a otros y creemos para todas ellas que la próxima generación de su familia será aún mejor porque sus hijas e hijos cargan su ejemplo. Han visto su transformación y Dios está escribiendo algo en el corazón de sus hijos. Por lo tanto, su próxima generación será aún mejor. Ellas cargan el mensaje y sus hijos han visto y cargan su ejemplo. Así que si tú te identificas con estas cartas, Dios desea escribir en tu corazón también, madre soltera, padre soltero. ¿Y qué tal aquellos que no tienen hijos? Hemos estado hablando de legado y hay algunos que por situaciones de salud física no pueden tener hijos. Y comenzamos diciendo que Jesús no tuvo hijos y dejó el legado más grande que jamás se pudo haber dejado. Así que esta última o penúltima carta es una carta de pareja. Ustedes los han visto, se llaman Carlos Iván y Cristina Olivieri. Y esta historia debe ser de inspiración para algunos aquí que llegaron a Mar Azul como ellos llegaron. Ellos llegaron a Mar Azul sin conocerse. No se habían visto jamás. Cristina llegó a Mar Azul invitada por Rodi y por Talia, quienes fueron y son parte de esos líderes que levantaron Mar Azul. Ellos servían en la universidad. Ella estaba involucrada en una organización estudiantil con la que Mar Azul estuvo colaborando muchos años en las universidades. Y llegó Cristina sin tener una relación cercana con Dios, pero le encantaba el servicio. Y ella observaba lo que estaba pasando en Mar Azul y Dios fue llamándola por nombre. Carlos llegó con una experiencia de haber sido hijo de pastor, pero haber vivido en una familia que no fue perfecta, que tuvo sus retos también. Y Carlos llega con la experiencia de dirigir grupos musicales y comienza a integrarse en lo que hoy es Mar Azul Worship, pero en aquel momento era como los primeros pasos de la nueva etapa. En el momento en el que Carlos llega no estaba disponible. Y Dios comienza a quitar y a poner y a quitar. Dile al que está a tu lado, Dios quita y Dios pone, Dios quita y Dios pone. Porque el legado más importante son las personas.
Entonces lo más lindo y lo que te puede pasar a ti es que Dios comenzó a escribir en sus corazones al mismo tiempo. ¿Quién sabe si Dios quiere comenzar a escribir en algunos corazones al mismo tiempo? Esto yo lo he visto antes. Jan y Fanny. Jan llegó aquí soltero. Y Fanny llegó aquí por Jan. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Estoy diciendo la verdad o no estoy diciendo la verdad? Y Dios comenzó a escribir en el corazón de ellos al mismo tiempo. Y su legado será uno eterno. Porque algo ha sucedido. Carlos, yo puedo decir que algo ha sucedido en tu corazón y en el corazón de Cristina. Ellos encontraron en Dios el centro de su relación matrimonial. Ambos están dejando que la palabra de Dios le dé forma a quienes son. Sus decisiones como profesionales, sus decisiones de vida han sido informados por la palabra de Dios. ¿Sabes cuántas oportunidades tienen jóvenes profesionales, parejas como estas, de hacer algo en algún otro lugar, pero el corazón y el llamado que Dios les ha dado entre nosotros, la palabra los ha convencido de que la decisión debe ser estar aquí? Ellos se han dedicado a vivir en amor y generosidad hacia los demás, porque Carlos es el director musical. Hoy por hoy, Carlos pasó a ser el director musical de Marazul Worship y Cristina la directora de Marazul Kids. Por eso, la próxima generación de su familia será aún mejor, porque aunque todavía no tienen hijos, su familia ya está impactando todas nuestras familias, ya sea por la música o por la educación que le estamos dando a nuestros niños. Ustedes son parte del legado de Marazul y estas cartas son las cartas que representan a quien le dedicamos este legado. Primero a Jesús, segundo a todos los que están aquí representados y a todos los que no pudieron tomarse la foto pero que son parte de ese legado. Y por último, yo quisiera hablar con ustedes sobre la última carta. La última foto es la foto en blanco. Y ¿tú sabes quién es? Posiblemente eres tú. Este espacio representa la oportunidad que Dios te está dando a través de este mensaje y de esta invitación a entender que Él desea transformar tu legado también. Que tu legado será uno eterno. No te desanimes por lo que tú ves a tu alrededor. No te desanimes pensando que es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para dejar que Dios transforme tu legado. Tú tienes a la disposición la palabra de Dios para darle forma a la manera en la que ves la vida. Tú puedes vivir en amor y generosidad hacia los demás. En la iglesia, en el trabajo, en la universidad, en tu negocio, en tu práctica. Y la próxima generación de tu familia será aún mejor, aunque tú todavía no lo veas. Quizás mi abuelo Efraín no vio todo esto. Quizás mi abuela tampoco. Como dijimos la semana pasada, quizás tú eres la persona que va a cambiar el legado de tu familia para siempre. Entonces, quizás tú no estés en la audiencia presente el día que un tataranieto se levante a hablar de cómo Dios lo encontró gracias a que hubo alguien, y ese alguien fuiste tú. Hoy tú estás aquí luchando por el futuro de tus próximas generaciones, por eso es tan difícil. Por eso es tan duro. Incluso el error sería pensar que Dios no te ha dado un legado, porque lo que ves a tu alrededor
no lo representa, porque tú no tienes un video de 1956 para conectarlo con nada. Porque tú digas, Dios mío, John está hablando ahí de unas cosas que yo veo como si, no sé, esa familia está ungida, tiene aceite desde que nacieron. Eso es un error, eso es un error, eso es un error. Todos nosotros hemos sido llamados. A todos nosotros se nos ha entregado el mensaje, el hermoso mensaje de la reconciliación. ¿Qué cosas Dios está reconciliando dentro de ti? ¿Qué cosas Dios está reconciliando en tu familia? Porque esas cosas están haciendo la diferencia. Y si la única cosa que está sucediendo dentro de tu corazón, ese es el legado más importante, porque es eterno. Pablo decía, el legado son ustedes. Es lo que se ha escrito en el corazón de ustedes. El legado tuyo quizás no se ve hoy, pero está ocurriendo en tu corazón. Yo pensaba en esto y pensaba en el verso base o el capítulo base para la visión de Mar Azul. La visión de Mar Azul es que nosotros existimos para que personas lejos de Dios encuentren nueva vida en Jesús. Esa es la razón por la que hace 8 años atrás lanzamos esta iglesia. Para transformar legados. Y la base se encuentra en Lucas 19. La famosa historia de Zaqueo. Dice la historia que Jesús llegó a este lugar y que Zaqueo se había subido a un árbol porque quería ver a Jesús, pero la multitud se lo impedía. Esta es de las historias más básicas de la Biblia, que nos decían cuando éramos niños pequeños, que nos cantaban. Zaqueo era un chaparrito así, que vivía en Jericó. Él se trepó a un árbol porque había una multitud que no le permitía ver. Y nosotros vimos esa historia y dijimos, qué hermoso. Porque esa es la realidad de muchas personas que quieren ver a Jesús, pero hay una multitud de factores que no lo permiten. En el caso de James fue la historia de un papá ausente. En el caso de las otras cartas posiblemente fue el divorcio y la separación. En el caso tuyo es diferente, pero todos nosotros tenemos una multitud de situaciones que no nos permiten a veces ver a Jesús. Y dice la historia que él se trepó en un árbol y que Jesús llegó y alzó su rostro. En otras palabras, que Jesús sabía que él estaba ahí. Y a mí me encanta porque Jesús sabe siempre dónde tú estás. No te puedes esconder. Él sabe dónde estás. Él llega y dice la Biblia que él lo llamó por su nombre, Zaqueo. No solamente sabía dónde estaba, lo conocía por nombre. Y lo invitó a bajar. Y lo invitó a una relación. Y cuando nosotros miramos a Mar Azul desde el principio, en Lucas 19, nosotros estamos claros de quién es Mar Azul en la historia. Pero no todo el mundo está claro de quién es Mar Azul en la historia. Mar Azul es el árbol. Nosotros creemos que somos el árbol sobre el cual muchas personas que no han podido ver a Jesús por una multitud de razones van a subir a Él hasta el momento. Nosotros los vamos a sostener lo suficientemente hasta el momento en el que Jesús los llame por nombre y ellos puedan bajar y tener una relación con Dios. Es posible que nosotros hayamos sido el árbol para ti por 8 años. Y si para ti ha sido que te tengamos que sostener 8 años lo suficiente hasta que en este año, hoy, es el día que oyes a Jesús llamarte por nombre y decir que va a transformar el legado de tu familia. Si solo por uno lo hicimos, hubiera valido la pena. Si hubiera sido solo por James, lo hubiéramos hecho completamente otra vez. Te vamos a sostener lo suficiente hasta que Jesús te llame por nombre. ¿Habrá alguien aquí que hoy Jesús lo está llamando por nombre? ¿Habrá alguien aquí que hoy tiene que responder a Jesús?
porque Él vence. Qué hermosa esa canción, qué hermoso ese coro. ¿Por qué no la cantamos una vez más y le damos la oportunidad a alguien de que su legado sea transformado como iglesia? ¿Ustedes creen que Dios puede hacer un milagro en esta noche? Lleva 8 años haciendo milagros con nosotros. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? ¿Qué tal si oramos? Señor Jesús, te doy gracias. Te doy gracias porque tú vences las barreras, las montañas. Tú nos persigues. Tú sabes dónde estamos. Y si el legado más importante son las personas, hay personas hoy aquí que te necesitan, Jesús. Hay familias hoy aquí que te necesitan. Y nosotros queremos abrir la oportunidad para que tu Espíritu Santo, esto es una obra del Espíritu. Decía Pablo que no era algo que nosotros teníamos la capacidad de hacer, sino que era algo de tu Espíritu. Señor, que tu Espíritu esta noche invite a alguien. Que tu Espíritu llame a alguien. En esta noche, Jesús, nos presentamos a ti. Muchachos, ¿qué tal si cantamos esa parte? ¿Qué tal si la ponen aquí? Que Él cruza las montañas, que Él vence. Vences las tinieblas y mueves las montañas para llegar a mí. Cántalo fuerte conmigo. Tú rompes las murallas, al enemigo callas para llegar a mí. Tú vences las tinieblas.